chicos? Buenos días. Bueno, el día de hoy, 27 de marzo, vamos a hacer las últimas dos intervenciones, sesiones de intervención del diálogo crítico reflexivo en el proyecto Construyamos y Reconstruyamos las representaciones sociales en el aprendizaje del francés. Vamos a iniciar con la sesión número 7. ¿Listo? Y ya empezamos a grabar. El día de hoy nos acompañan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 estudiantes o 19 participantes en la sesión número 7, y creo que también estaríamos esperando a algunas personas que ya se van a incorporar en la sesión del día de hoy. Antes de iniciar, quiero hacer una pequeña contextualización para que vean para que tengan en cuenta el espectro o digamos la proyección de la investigación del proyecto que se llevó a cabo o que se está llevando a cabo con ustedes y que el día de hoy vamos a culminar. Ustedes iniciaron el proyecto en el mes de octubre con una encuesta impresa que resolvieron, ¿cierto? Esa encuesta yo la tabulé y sacamos unos datos interesantes sobre las representaciones sociales. Esos datos se les compartió durante las primeras sesiones de intervención en cada una de las categorías, que son 4. 1, la naturaleza de la lengua, ¿cierto? Habíamos trabajado la naturaleza de la lengua. 2, habíamos trabajado las dificultades, ¿cierto?, en el aprendizaje de la lengua. 3, habíamos trabajado, ¿qué otra cosa? Estrategias para el aprendizaje de la lengua. Y último, los estoy diciendo en desorden, pero no importa, la aptitud, que fue lo primero que trabajamos, ¿cierto? Esas 4 categorías. Vamos a culminar el proyecto con la misma encuesta que se les aplicó en octubre, pero esta vez no la van a hacer de manera impresa, sino de manera digital. Entonces, la próxima semana, en una de las sesiones de clase de francés, van a aplicar la encuesta, no se van a tardar ni 10, 15 minutos y ya con eso culminamos. Para este contexto de participantes, yo voy a requerir de algunos estudiantes para aplicar una entrevista. Entonces, esa se va a grabar, no es video, sino voz. Son unos 2, 3. Luego les diré cuáles son esos estudiantes, los vamos a tomar de una manera muy aleatoria para el caso del proyecto. ¿Bien? ¿Listo? ¿Puedo repartir los instrumentos, por favor? Gracias. Entonces Manuela nos va a colaborar el día de hoy con la sesión número 7 a entregar el instrumento de recolección de información de manera de la información personal. Bueno, y todos por favor, necesito de su 100% de atención. Ya nos llegó Daniela. Ok, perfecto. Bueno, nos llegó Daniela, nos llegó María Lucía. ¿Qué más nos hace falta? Camila Moyano. Bueno, pero ella vino. Bueno, entonces serían 19, 20, 21 participantes en la sesión del día de hoy. 21, listo. Empezamos. David. La segunda sesión es enseguida, luego de esto. ¿Listo? Ok. Atención acá a todos, por favor. Acá, por favor, atención. El objetivo de la sesión del día de hoy es el siguiente: reconnaître les difficultés qu'on a sur la compréhension orale en français. Vamos a trabajar en la categoría de dificultades en el aprendizaje de la lengua. Y para trabajar esas dificultades nos vamos a remitir a una de las habilidades de la competencia que ustedes desarrollan, que tiene que ver con la escucha, la comprensión oral. Vamos a ver esas dificultades. ¿Alguien faltó? No tengo. Esas dificultades que tienen ustedes o esas fortalezas que ustedes tienen en cuanto a la comprensión oral en francés. ¿Bien? En la primera parte de codificación, por favor, marquen el instrumento. El hecho de marcar el instrumento a mí me sirve mucho porque de pronto
Por error, algún estudiante lo olvidó incluir en el expediente y si no está marcado, pues para mí se me hace muy complicado ingresar en qué carpeta va. Pero si está marcado, pues es muy fácil. Pero ustedes todo lo van a incluir en su carpeta. En la parte de codificación, quisiera iniciar esta sesión hablando de este tema. Las dificultades o esas facilidades que tienen en la comprensión oral de francés. Necesito en este momento que respondamos a esta pregunta. A partir del tema planteado, escribe tus reflexiones sobre lo siguiente. ¿Es la comprensión oral una de las habilidades más difíciles en el aprendizaje del francés? Es decir, el listening en francés. ¿Es una de las más difíciles? Por favor, responden acá. Si no, ¿y por qué? Y en este momento voy a abrir el espacio del diálogo crítico reflexivo a ver qué nos dice cada uno de ustedes. Por favor, voluntarios. ¿Es la comprensión oral una de las habilidades más difíciles en el aprendizaje del francés? Nicole, gracias. Pues yo creo que no es ni fácil ni difícil, solo hay que saber como el idioma como tal para poder entender lo que están diciendo, o simplemente hay que saber del como lenguaje o ¿cómo se dice? Vocabulario, Sí. para poder entender más fácil, pero también creo que es un poco difícil porque el acento o a veces uno no tiene muy claro o no entiende, como más complicado. Ok, muchísimas gracias. Otra persona. Estamos remitiéndonos a la parte de comprensión oral, es el listening. Recuerden que a ustedes siempre se les evalúan las habilidades que desarrollan, que es la comprensión oral o listening, la producción oral o speaking, la comprensión escrita o reading y la producción escrita o writing. María José, por favor. Profe, levanto la mano Andrés. Bueno, María José y luego Andrés. ¿Listo? Y luego Manuel. María José. Bueno, porque yo pienso que es difícil, ya que no todos tenemos el mismo proceso para entender, en este caso, el listening. También pienso que es diferente cuando se habla a cuando se escucha, ¿sí? Entonces, si uno habla es porque ya tiene conocimiento, pero también se le puede hacer muy difícil relacionar cuando ya está escuchando el idioma como tal. Entonces, pienso que puede ser un poco difícil. Un poco difícil. Muchísimas gracias, Andrés. A mí me parece que sí es difícil por el acento y la rapidez del lenguaje, ya que uno habitualmente se confunde con algunas otras palabras solo por el acento o porque está diciendo todo de una manera que nosotros no comprendemos. Ok, muchísimas gracias. Manuela. Pues personalmente yo diría que sí, de todas las habilidades es la que más como que se me complica, ya que pues cuando por ejemplo en los listenings, la velocidad que toma como la persona muchas veces no me hace comprender como lo que realmente está diciendo, y también la pronunciación de las palabras, porque es diferente a como yo lo leo en mi mente a cómo pues realmente se pronuncia. Entonces pues Ok, muchísimas gracias. David. Pues para mí sí, la comprensión oral es una de las más complicadas junto con la escrita. Y pues me parece que es por lo que decía Manuela en los listening, cuando nos califican y nosotros hasta ahora estamos aprendiendo si no manejamos como la lengua ni tampoco establecer una conversación normal. Pues cuando las personas nos hablan tienen que hablar despacio y a veces nosotros tenemos que preguntarle que si puede repetir, porque a veces confundimos las palabras y los significados y no comprendemos como el sentido de la oración y el contexto. Entonces toca como pedirle, digamos en este caso del listening, al profesor que lo repitan otra vez. Ok, muchísimas gracias. Otra persona, otro participante que quiera compartir su punto de vista con relación a la dificultad o facilidad en la comprensión oral. Ok, Carlos, escuchamos por favor.
Para mí la... Pero esa es la carpeta de No sé si el diseño para mí es la Chicos, por habilidad favor. del francés. Ajá. No sé, de las que más a veces se facilita. A ver, porque en otros casos, digamos, cuando la persona habla muy fluido, así ya mucho nivel, entonces se me dificulta más entender palabras, digamos, conectores y todo eso a la hora de escuchar, no sé, cómo decirlo muy bien. Ok, bueno, muchas gracias. Miren, yo como docente de pronto me doy cuenta que esta habilidad en la comprensión oral genera mucha ansiedad o mucha incertidumbre en el estudiante. Por ejemplo, cuando escribo acá el protocolo y escribo CA, que es la comprensión oral, dice, uy, profe, hoy es listening. O sea, como que ya comienzan de pronto algunos a predisponerse, porque dicen, bueno, en la parte oral la sacamos, nos preparamos un poquito, lo hacemos de manera muy creativa y la sacamos. En la parte de lectura, bueno, uno tiene el tiempo para leer, para responder a las preguntas, tenemos el diccionario. Si, digamos, si es un ejercicio en clase, tenemos el diccionario. Bueno, si es en una institucional es más complejo porque no pueden utilizar diccionario. Y en la parte escrita, y eso en la casa se hace con el diccionario, puedo utilizar hasta el traductor Google, que pues no es lo recomendable, ¿sí? No lo es, pero en la comprensión oral, no lo es. Chicos, por favor, pero en la comprensión oral uno ya comienza a ver esas caras de angustia, de pronto de incertidumbre, de qué será el audio, será del tema de los alimentos, será de qué, de una historia, una noticia, tengo que responder, si no respondo bien pues voy a sacar mala nota. Eso se refleja en ustedes. Entonces por eso es que el día de hoy les propuse este tema de las dificultades en el aprendizaje, pero en la comprensión oral del francés. David y luego Manuela. Chicos, por favor. Daniela, por favor. Sí, concuerdo con usted, ya que usted dice que nos memoricemos ciertas palabras, ciertos conceptos, entonces cuando escuchamos el otro, me siento muy fluido, y a veces uno no entiende la palabra y se pone a pensar en el significado y no presta atención al resto de la oración. Entonces, todo no siempre está repitiendo. Chicos, por favor, silencio. Da significado para poder darle contexto, ¿sí? Pues al audio. Ok, muy bien, gracias Manuela. Yo quería saber cuál es como ¿cómo se dice? El skill. Pero tú me entendiste. ¿La estrategia? Sí. ¿Sí? ¿O la habilidad? No, la habilidad. La habilidad. Digamos, ¿tú crees que se nos dificulta más en general, digamos, quién nos dice el... Bueno, o sea, yo no quisiera sesgarlos, pero es mi percepción. De pronto en la comprensión oral necesita mucho apoyo o auxilio por parte del docente, que a veces yo tengo que decir el audio, o sea, voy pausando y voy diciendo, o también leemos primero las preguntas, ¿entendieron eso, esta palabra? Bueno, eso quiere decir tal cosa. Entonces sí necesitan de mucha asistencia en la comprensión oral. Y en la producción escrita de pronto sí se les dificulta, pero de pronto emprenden la tarea, el ejercicio de hacerlo, ¿sí? Entonces por eso pues yo lo digo, ¿sí? Por la experiencia que yo tengo, esa percepción que tengo como docente, ¿bien? Bueno, vamos a pasar ahora a la parte de decodificación. Vamos a responder a estas preguntas, pero antes de responder a las preguntas, yo quisiera someterlos a un pequeño simulacro de ejercicio de comprensión oral, pero este va a estar enmarcado en el proyecto, es decir, no vayan a pensar que lo voy a evaluar, que le voy a poner notas, sino háganlo de una manera muy reflexiva y de una manera muy autorregulada y de la manera más consciente posible, de manera individual. Por favor, no se angustien si no pueden responder alguna pregunta y mirar de pronto al compañero o preguntarle, ay, ¿qué escribiste tú? ¿Qué respondiste? No. ¿Listo? Por favor, eso es un ejercicio individual. ¿Les parece? ¿Sí? Me parece. Bueno, muy bien. Entonces, en el audio miren, si quieren, en la parte aquí debajo, en la margen
del instrumento pueden responder a las preguntas porque no hay un formato adicional para llenar, pero las preguntas son estas tres. La primera pregunta o la pregunta A es: ¿cuál es el tema central del audio? Profe, ¿dónde responde? Aquí en la margen, lo pueden escribir aquí en la margen del instrumento. Profe, ponemos A. Eso, sí. Entonces la primera pregunta es: ¿cuál es el tema central del audio? El audio es tomado de un video de YouTube, pero yo le voy a quitar esa ayuda visual, únicamente voy a dejar el audio a ver si logran responder a estas preguntas. La pregunta B es: ¿qué información específica puedes dar frente al tema que es mencionado? Es decir, ya ustedes saben cuál es el tema central y toda la información específica que puedan sacar del audio, escríbanla ahí. Lo literal, las frases cortas que ustedes puedan sacar, ¿sí? Lo que vayan entendiendo es, digamos, es la respuesta a la segunda pregunta. Y la última, ¿cuál es tu opinión frente al tema? Esta ya es de proposición, esto es, ustedes tienen que proponer. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué piensas de esto? Pienso que es un tema interesante, no es interesante, esto sirve para esto, esto sirve para lo otro. No sirve por esto y por esto. Es propositivo, ¿listo? ¿Listo? Entonces, lo primero es el tema. Lo segundo es lo literal, lo que pudieron sacar, los detalles del audio. Y lo último, lo que ustedes proponen con relación al tema. ¿Cuál es tu opinión? ¿Listo? Bueno, vamos a iniciar. Voy a poner esto en freeze para que no vean el video, solo para que escuchen. ¿Listo? ¿Nicole? ¿Esta? Dale. Bueno, silencio por favor. Por favor. Bueno. Entonces, todos muy atentos, ¿sí? Yo también voy a hacer el ejercicio. Silencio. Bueno, ahora sí. ¿Creen que no se escucha? Bueno. Entonces, ¿qué es ver? Niños, voy a poner los speakers porque no me está dando el audio desde el video. Silencio, por favor. Listo, ahora sí. Silencio, por favor. Silencio. Ya. Daniel. Ya. Quita el PNHM y a ver si es eso. Ah, es esto. Y ahora sí. Bonjour à tous et bienvenue chez Bangladesh. Nous allons vous présenter aujourd'hui l'avenir des enfants. Bonjour, je me présente, je m'appelle Arline et toi? Tia. Tia, et Tia, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Styliste. Pourquoi styliste?
Parce que j'aime bien créer des nouveaux habits et des choses. Là, je voudrais être pilote d'avion de chasse pour m'engager dans l'armée et défendre la population. Qu'est-ce qui te plaît dans ce métier de pilote d'avion de chasse? C'est d'être dans les airs, j'adore être soulevé, être libre comme les oiseaux. Bonjour, je me présente, je m'appelle Arnaud et toi? Ardonisa. Ardonisa. Et qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je voudrais devenir peintrice et conséquent, je veux devenir aussi une fille qui travaille dans un musée. Qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard, Gino? Chef cuisinier. Chef cuisinier? Et pourquoi ça? Parce que j'aime bien faire la cuisine. Tu cuisines avec qui? Ma maman et mon copain, mon papa, tout ça. Pourquoi le musée? Parce que tout le monde en fait me dit que je fais des choses incroyablement beaux et que je dessine vraiment très bien. Et tout le monde à chaque fois, quand la méthode dit de regarder tous, tout le monde il regarde et ils disent vraiment que c'est beau. Et alors, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Chef de commerce. Chef de commerce? Et ça consiste en quoi? Tu veux diriger le commerce en fait. Et pourquoi tu veux faire ça? J'ai toujours aimé ça. Toujours aimé ça? C'est-à-dire que t'aimais beaucoup acheter les choses, les vendre, des choses comme ça? Et y a quelqu'un dans ta famille qui le fait? Que tu es intéressé? Et c'est quoi ton habit préféré? Les robes. Les robes? Oh, c'est trop beau, surtout sur les filles, parce que les garçons, à part les kilts, tu fais des bons petits plats, j'espère. Oui. C'est quoi que t'aimes le plus cuisiner? Des fois j'ai fait des bonbons de clémentine. Voilà, c'est ce que j'aime bien cuisiner sinon. Sinon je sais faire plein de choses. T'aimes bien faire les gâteaux? Oui, j'en ai fait un au chocolat. Dis-moi, quel métier est-ce que tu voudrais faire plus tard? Biologiste. Alors raconte-moi un petit peu pourquoi tu voudrais faire biologiste. Parce que j'aime bien les animaux et voilà. Je voudrais être footballeur professionnel. Qu'est-ce qui te plaît dans le métier de footballeur professionnel? Je sais pas, je pratique ce sport depuis longtemps et j'aime bien et en plus je suis dans un club de foot et donc je veux faire ça plus tard. Est-ce que tu as un animal préféré? La tortue. La tortue? Pourquoi? Je sais pas parce que j'aime bien, je sais pas. D'accord. Mais bon, sinon, comment tu imaginerais ta plus belle robe? Avec des étoiles dessus et toute noire, le fond noir avec des étoiles dessus. D'accord, comme en fait l'espace. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Arnaud et toi comment tu t'appelles déjà? Mélina. Mélina. Et t'as quel âge Mélina? 5 ans. 5 ans. Et tu sais déjà qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Oui. Tu veux faire quoi? Coiffeuse. Coiffeuse. Et c'est quoi ta coiffure préférée? Je sais pas encore. Tu veux pas te faire des mèches blondes, des choses comme ça, non? Je sais pas encore c'est quoi. Tu veux te couper les cheveux? Je me suis déjà fait couper 2 fois les cheveux. 2 fois? Et alors? Pas trop bizarre? Non. Ça te dérange pas? Qu'est-ce que tu veux faire si t'es là dans la vie plus tard? Vétérinaire. Vétérinaire? T'as toujours aimé les animaux, tout ça? Oui. Et pourquoi vétérinaire alors? Explique-moi. En fait parce que j'adore les animaux et j'ai un chat chez moi qui s'appelle Tipou et il vient toujours me voir sur le canapé. Oh, c'est trop mignon. C'est qui ton joueur de foot préféré? Moi, je vais dire Cristiano Ronaldo. Pourquoi ça t'est venu de faire peindre? Parce que j'adore peindre et dessiner et... Vamos a detenernos ahí porque como que se repite un poquito, entonces ya creo que hasta ahí ya todos pudimos responder a las preguntas. Bien, entonces vamos a iniciar a resolver estas inquietudes. Carlos, a la primera pregunta, ¿cuál es el tema del audio? No lo tengo muy claro. ¿Y por qué crees que no lo tienes muy claro? Espera. ¿Y por qué crees que no lo tienes muy claro? A ver. ¿Por qué? Porque ya se me dificulta estar bien. ¿Por qué se te dificulta qué?
La comprensión. O más bien no estabas atento. Carlos, ¿estuviste consciente, atento a la actividad, sí o no? Solo al final, Con sí, con saber. Ah, con sí, con sa, ¿cierto? Más o menos. Bueno, vamos por acá, vamos a ver qué nos dice cada uno. Pues, todos, a ver, todos me pueden decir algo diferente que tenga que ver con una sola cosa, o sea, el mismo sentido, ¿bien? Entonces empezamos por acá, María Lucía. ¿Cuál es el tema? Sí. Pues el tema es que un señor, supongo que en la calle... No, tema, sí. Bueno. Si tuvieras que definir en un tema, ¿cuál es el tema? Preguntarle a los niños qué quieren ser cuando grandes, cuáles son sus objetivos. ¿Qué quieren ser cuando grandes los niños? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Ok, Daniela? Por favor. ¿Qué les gusta? O sea, les pregunto a niños que cuáles quisieran que fueran sus profesiones. Ajá. Cuando sean grandes. Sí, cuando crezcan. Ok, muy bien, gracias, María José. Pero también le daban como otras cosas que hacen que les guste. Ok, o sea, daban los motivos. Bueno, estamos ya como que abordando también la parte B, pero muy bien. Gracias, por acá. Bueno, o sea, todos estamos de acuerdo. Ese era el gran tema. Las profesiones, las ocupaciones, lo que quieren hacer los niños cuando sean grandes. Muy bien, vamos a la segunda pregunta. Niños, por favor. A la segunda pregunta comenzamos por allá. María José. Yo pues en la segunda pregunta es que información y puedo probar que esté entendiendo. Exacto, tú dices, por ejemplo, yo anoté esto. Pues yo normalmente cuando el señor le pregunta a la niña qué quiere ser, dice que fútbol profesional, o natación, o dice que cocinero, niños decían estilistas, diseñadores, y decían por qué motivos querían estar o en los museos y así. Ok, muchísimas gracias. Gabriela. Dice muchas cosas. Yo aquí escribí. Mi respuesta es más pobre. Mi respuesta que un niño dijo que quería ser chef. ¿Que quería ser qué? Chef. Que quería ser chef. Muy bien. No. O sea, esas son las cosas que pudimos extraer o detallar del audio, ¿sí? Que quería ser chef. ¿Otro más por acá? Pues, Manuela. Pues es que yo como que tal vez no entendí muy bien porque yo había captado era que le gustaba la comida a la mamá y decía las comidas. Bueno, de pronto ese es uno de los motivos por los cuales el niño quiere ser chef. ¿Sí? Muy bien. Ok, muy bien. Entonces, miren, hablaron de... A ver, chicos, hablaron, por ejemplo, de coiffeur. ¿Entendieron eso de coiffeur? No. Eso no es Peluquero o estilista. Entonces, miren, si de pronto conocieran ya la palabra, ya lo podrían asimilar de una peluquero, ¿cierto? Manuela. Pues, profe, como también yo quería ser estilista, y pues yo como que... Mario, a ver. Porque ya le entonces como que usar el vestido. La ropa, el vestido, muy bien. Asociar, chicos, por favor. Asociar esos campos lexicales. Entonces, vêtements, la ropa. Bueno, entonces allá van haciendo asociaciones. Hablaron, por ejemplo, de ser piloto, de querer ser piloto, ¿lo escucharon? ¿Sí? ¿Escucharon? A una niña que dijo que quería ser pintora, que le gustaría tener, digamos, las pinturas en museos, bueno, cocinero, jefe comercial o comercial, que le gusta la compra y la venta, un biólogo también, jugador de fútbol, veterinario, entre otros más. Bien, vamos acá, a la tercera pregunta. Isabela, a la tercera pregunta, ¿cuál es tu opinión frente al tema? ¿Sí? A ver, silencio, por favor. Pues me gustó que esos niños ya supieran que lo que quieren ser de grandes y sus metas, O sea, es importante ya desde pequeños hacer esas preguntas a los niños para que se vayan proyectando, ¿cierto? Bueno, muy bien. Andrés. Pues a mí me parece que está bien que todos los niños tengan una profesión diferente de grande,
porque así no todos quieren hacer lo mismo y tendrán más posibilidades a futuro. Ok, muchísimas gracias. Bueno, ahora, esa preguntita de pronto aparece en la parte de decodificación, pero quisiera hacerla en este momento. ¿Les pareció complicado, difícil el ejercicio? María José, luego Nicole. Chicos, por favor. A veces en los estudios me parece difícil, porque uno tiene esa mentalidad de que él dice que es difícil, pero si uno tiene como esa motivación y como ese propósito de poder entender, pues lo que va a tener el resultado. Entonces yo estaba analizando y digo como que si uno no entiende es porque no se propone entender el diseño y como que sacar el tema de la voz. Entonces pues pienso que tiene que ver el esfuerzo que uno tenga para que se pueda hacer. Claro, es cierto, o sea, yo con todo, perdón, ya doy el resto de palabras, yo con todo el respeto, por eso le pregunté a Carlos, porque yo de pronto lo vi un poco distraído en la actividad, y luego digo, se me dificulta porque es que se me dificulta, y realmente es porque se me dificulta la habilidad, o es porque yo no le puse la atención necesaria, el esfuerzo, porque todo viene de uno, ¿cierto? ¿Sí o no, Carlos? Ah, ok. María José, y luego... perdón, era Nicole y luego María José. Nicole. Bueno, pues a mí me pareció que es como difícil entenderlo así, como estaba escuchándolo. Me parece que si hubiésemos visto también el video y a la vez escuchar, hubiésemos entendido mejor, porque es como más fácil entenderlo, viéndolo también. Y uno puede aprender o que se le quede más la información a uno también viéndolo y escuchando. Claro, porque ahí tiene que ver lo de los canales de percepción. ¿Se acuerdan que lo trabajamos? Lo visual, lo auditivo y se complementan y es una ayuda mutua, ¿cierto? María José. ¿Cómo? Perdón. Niños, por favor, porque es que no escucho muy bien y tampoco queda registrado acá. María José, otra vez. Ah, ok. Tal vez lo que entendemos no es lo mismo que está diciendo, pero tal vez como que si no lo fijamos en cómo se puede. Muy bien, esa reflexión me parece muy interesante, Carlos. Chicos, por favor. Esa reflexión me parece muy interesante porque ella le imprime un componente adicional a la dificultad, que es que nosotros lo tenemos que escuchar, entender, pero también escribir en francés. Y no es lo mismo porque aquí lo hicimos en español, nos pareció más sencillo. Claro, tienes toda la razón, es así. Bueno, chicos, en este momento, ¿hay alguna otra persona que quiera intervenir con relación a esa pregunta? Bueno, pasamos rápidamente ahora. Pasamos a la parte de decodificación. Respondemos de manera muy consciente, personal y completa esas preguntitas. ¿En qué radica la dificultad de la comprensión oral en francés? ¿Cómo así en qué radica? ¿En qué se origina? ¿Por qué es? O sea, ¿de dónde viene esa dificultad de comprender oralmente el francés? ¿De dónde? Según su experiencia, lo que hicimos en este momento con esta actividad. Bien, pero no se van a sesgar por eso. No. Eso es de Gabriela. Cada uno tiene su... A ver, ¿por qué esa dificultad en comprender un audio? ¿Por qué? ¿De dónde viene esa dificultad? Digamos, podría ser que a veces uno está como distraído y no... También, sí. O que uno está escuchando y como que... Sí, lo mismo que la nace dispersa. Cada quien tiene su... Por favor, cada quien tiene su opinión. Y eso no la compartan ahora, por favor. Escriban. Ahora resolvemos la siguiente pregunta. ¿Qué sucede cuando encuentras una gran dificultad o facilidad en la comprensión oral del francés? Por ejemplo, a mí se me facilita mucho esto. ¿Qué sucede conmigo? ¿Qué me pasa? Pero si se me dificulta mucho, ¿qué sucede también conmigo? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? ¿Qué sucede conmigo? ¿Andrés? Pues cuando se facilita, me parece... Chicos, por favor, silencio. Aquí Andrés quiere ya responder a la segunda pregunta. Pues
cuando se me facilita, me parece que uno tiene que aprovechar y usar la herramienta cuando se pueda. Y cuando no, uno debería trabajar por tener esa herramienta porque es una de las más importantes y las que uno más debería usar en el francés. Ok, muchísimas gracias. Pasamos a responder a la tercera, a la pregunta de identidad. ¿Te identificas, por favor chicos, te identificas con los estudiantes que se les dificulta o se les facilita la comprensión oral en francés? ¿Por qué? Ay, a mí se me dificulta por esto, a mí se me facilita por esto, me identifico con estos, me identifico con estos. Valeria. ¿Cómo se escribe Ayas? Con la mano. ¿Cómo se escribe? Entonces, Ayas, ¿cómo se escribe? Ayas. Listo. Vamos a la última pregunta. ¿Por qué se te dificulta o se te facilita la comprensión oral en francés? Esta es muy personal. ¿Por qué a mí se me dificulta? ¿Por qué la comprensión oral se me dificulta? ¿Por qué se me facilita la comprensión oral en francés? A mí. Miren que la primera pregunta es ¿en qué radica la dificultad? Pero es como general. Ah, eso se dificulta por eso, pero la última, a mí, ¿por qué se me dificulta? Es personal. Profesor, ¿qué son 9 sesiones en total? Sí, una era de introducción sobre las representaciones sociales y las otras 8 eran distribuidas por temas. Eran 4 temas y habremos trabajado con la última sesión 2 sesiones por cada una de las categorías. Naturaleza de la lengua, dificultades de la lengua, estrategias y aptitud. 4. ¿Y después de esta cuál sigue? Después de esa sigue de aptitud. Cerramos con aptitud. Empezamos con aptitud, terminamos con aptitud. Bueno. ¿Ya respondieron a las preguntas de decodificación? Bueno, y los que ya hayan terminado, ya pueden pasar a la parte de cierre, que es la codificación, y luego abrimos el espacio para que comenten, ¿bien? La pregunta es muy similar a las anteriores, pero respóndanla de manera más concreta, como quieran. ¿A qué se debe la dificultad en la comprensión oral en francés? ¿Y qué estrategias se podrían emplear para mejorar esta habilidad? Yo veo que faltan personas que no han hecho las sesiones que pasan ahí. Eso suele pasar porque pues esa es una variable que yo no puedo manipular. O sea, que una persona ya hoy se haya enfermado y que no haya podido asistir a la sesión, eso puede pasar. O sea, yo no puedo decir, ay, ¿cómo pudiste faltar? No. Pero por ejemplo hay otras que esos estudiantes que se salen de la sesión, no, es que no, hacen parte del proyecto. No tiene ningún sentido, ¿bien? Y por ejemplo, por otra parte, aquellos que de pronto no participan mucho, aunque todos hemos participado, ya sea de manera muy activa cuando hablamos, pero sin embargo en la parte del portafolio individual ustedes lo hacen, porque yo me doy cuenta. ¿Listo? David, ¿alguna pregunta? Ok. Listo, pasamos a la parte de recodificación. ¿En qué radican las dificultades en la comprensión oral en francés? ¿Y qué estrategias podrían utilizarse o podría utilizar para mejorar esto? ¿Qué se podría hacer para mejorar esa dificultad que yo tengo en comprensión oral? ¿Qué podría yo hacer? Por ejemplo, aquí en la sesión vimos algo, un ejemplo perfecto. ¿Tú qué nos recomiendas, profe? Por ejemplo, algo que es muy importante es la atención, que es el primer filtro. Si no hay atención, pues no hay nada. Ese es el punto de partida, la atención. Aunque yo no lo voy a sesgar, ustedes cada quien tiene su estrategia.
dice, bueno, podría hacerse esto en el colegio, podría hacerse esto en la casa, los fines de semana esta cosa. Entonces lo dice. Entonces ahora sí los escucho. ¿Quién nos quiere compartir? De manera general, para sintetizar, en qué radican esas dificultades en la comprensión oral y cómo se pueden atacar esas dificultades. ¿Quién quiere? ¿Cómo podríamos hacer para atacar las dificultades? Muy bien, Nicole y luego María José. Nicole. Yo creo que esta pregunta ya se había como dado. Sí. Entonces como que ya todos la respondimos y ya no hay como más que dar. Bueno, entonces la concluyes. Radica en esto. Y la estrategia sería esto. Okay. ¿Sí? María José. Pues yo pienso que ya hayamos dado la respuesta. También hay otros puntos como que lo que radica la dificultad, que es lo que tenemos la pereza que nosotros tenemos hacia El pensamiento que uno tiene hacia la comprensión oral. Hacia la actividad, hacia la habilidad. Si decimos que es difícil, pues obviamente nos va a parecer muy difícil ese tema. Pero si tenemos nuestra mentalidad, obviamente no nos va a dificultar. Si le prestamos atención y dar como de nuestra parte, pues creo que habrá muchos buenos resultados. Okay. Y practicar mucho eso es decir, que nos pueda facilitar y a veces va a aprender más, pues. Ok, muy bien. Entonces, María José acaba de mencionar dos estrategias. Yo las saqué de ahí. Uno es la actitud. Una actitud positiva frente al ejercicio. Eso es de actitud con C. No de actitud de capacidad, sino la actitud. Eso que acaba de hacer María José, dos estrategias. Uno, la actitud, que le decía a Carlos que es con C. Es la buena cara o la cara de desagrado que uno aborda un ejercicio. Eso es importantísimo. Ese es el punto de partida. Y lo segundo, por ejemplo, ella dice hacer muchos ejercicios de manera personal para fortalecer en las habilidades. Pero, espera, es que lo digo, ¿es aptitud o actitud? A ver, en este momento cuando María José dice afrontar o abordar el ejercicio con una buena cara, o sea, es como tu personalidad en ese momento es actitud con C. Actitud. Cuando hablamos de la aptitud de la capacidad, o sea, yo soy apto para comunicarme, tengo las habilidades, tengo mi organismo que me sirve para eso. Eso es aptitud con P. ¿Listo? Ok, muy bien. Otra persona, Manuela. Pues creo que en la recodificación yo podría decir que una de las estrategias podría ser como, por ejemplo, cuando se va a trabajar como la comprensión oral, sería como solamente mantener en cuenta lo que es la comprensión, porque si nos ponemos medios visuales, pues muchos de nosotros se desenvuelven más en lo que son los medios visuales, entonces uno se concentra más en lo visual y no en la escucha. O sea, tú dices cerrar el canal de percepción visual y agudizar el auditivo. Pues sí, solamente cuando se está trabajando. Muy bien. Eso podría ser, esa es la estrategia de Manuela. Sin embargo, por favor, Nicole, cuando hizo la intervención en la decodificación, que dijo, ay, pero hubiese sido más fácil si hubiésemos visto también el video. ¿Por qué? Porque se complementan los dos canales de percepción, el visual y el auditivo. ¿Alguna otra persona que quiera compartir su punto de vista frente a la decodificación? ¿Alguna otra persona? Camila. Camila, por favor. ¿Cuál? Creo que la última. La última, sí. Yo puse que actitud. Porque me parece que... Espera, con P, aptitud. No. Actitud. Ah, ok, muy bien. ¿Existe con P? Actitud, dijo ella. Actitud y actitud. Sí. Actitud. Porque, digamos, no siempre me dice que si quieres, digamos, un tema que no te guste, tú vas a tener una actitud mala, pues no vas a aprender. Pero, digamos, si no te gusta el tema, pero le das una buena actitud, de alguna u otra forma, algo te va a quedar. Es verdad, muy bien. Y lo otro, pues el conocimiento de vocabulario, ya que si conoces el vocabulario, hay palabras claves para poder así identificar el tema y el tema. Muy bien, gracias. El aprender vocabulario nuevo, importantísimo como estrategia. Muchas gracias.
¿Otra persona que quiera compartir? ¿No? Bueno, listo, chicos. Muchísimas gracias por participar en esta séptima y penúltima sesión de intervención. Se los agradezco mucho y es para el provecho de cada uno de ustedes. ¿Bien? Entonces, damos por cerrada la sesión número 7 del diálogo crítico reflexivo en la construcción y reconstrucción de representaciones sociales en el aprendizaje del francés.